tal, chicos? Buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes una charla que yo denominé también como Hijos con Corazón, ¿sí? Conmemorando también el Día del Hijo, que es el 25 de marzo, y también con esta nueva experiencia de pues ser papá, ¿verdad? Yo creo que más allá de iniciar con los deberes o las responsabilidades que conlleva el ser hijos, me gustaría compartirles antes lo que conlleva ser padre, ¿sí? Pero bueno, antes de iniciar esto, ya como tal, un hijo de corazón no significa aquel hijo que está obligado a cumplir las expectativas de sus papás, sino aquel que desarrolla una relación sana y una relación equilibrada con sus padres, ¿sí? Y para ello, nosotros como hijos tenemos que desarrollar varias habilidades: empatía, respeto mutuo, comunicación y la gratitud. Ahorita vamos a hablar de esos 4 puntos. Pero en primer lugar, para generar la empatía como hijo, me gustaría hablarles de la experiencia como padre, ¿sí? En esta sociedad tenemos muchísimo énfasis hacia el ser mamá, y está bien. Yo soy un hombre tradicional en el sentido de que creo que la mujer tiene mejores habilidades de estilo de crianza en comparación con un papá. Y al principio, cuando nace mi hija, yo sí le dije a mi esposa: mira, tú te quedas con la bebé, no porque yo sea machista, sino porque creo que ella tiene mejores habilidades de crianza, porque a mí me daba mucho miedo estar con mi bebé. Le dije: tú te vas a quedar con la bebé y yo me voy a ir a trabajar incluso de 8 a 9 de la noche si quieres, pero me da mucho miedo estar con ella. Me la prestaba un ratito y la bebé lloraba y yo lloraba también porque me desesperaba mucho el no poder atenderla. Hace ratito les decía a los del quinto A, porque hablábamos sobre las emociones, les digo, los bebés también expresan sus emociones desde muy pequeños, desde los 0 meses de vida. Y no te dicen: me duele esto, me siento triste, me siento enojado. Simplemente lloran y lloran y lloran, y tú también lloras con ellos porque no los entiendes. Con esto quiero desarrollar la empatía por parte de ustedes como hijos. ¿A qué voy con esto? Nadie nos enseña a ser papás. Nosotros educamos a nuestros hijos conforme nos educaron a nosotros, conforme al amor y conforme también al miedo de que les pase algo. Así estoy educando yo a mi hija. Cuando yo era un adolescente como ustedes, también era crítico de mis padres. Yo soy una persona que cuestiona mucho las decisiones de sus papás. Cuando mi papá quería que yo fuera músico y yo no quería, esa historia se las voy a contar después, yo me frustré mucho. Me peleé con mi papá, me fui de mi casa porque yo no quería ser músico. Y todo el tiempo estuve buscando el reconocimiento de mi padre y nunca lo encontré porque no era músico. Yo era licenciado en psicología, yo sabía hablar en público, yo hacía muchas cosas, pero no tenía el reconocimiento de papá porque no era músico, ¿sí? Entonces todo el tiempo yo estuve cuestionando y estuve contradiciendo las decisiones que papá tomaba y que mamá también. Si mamá me decía: llega a tal hora, ay chis, yo soy de las brisas, ¿por qué voy a llegar a tal hora? Nosotros llegamos a las 2 de la mañana, a las 3, porque pues era de un barrio que se llama Las Brisas allá en Arroyo. Era esa persona o ese adolescente que cuestionaba todo lo que papá y mamá decía. Pero ahora que soy papá, digo: ¿qué haría mi papá en este lugar? En este caso, mi hija está chiquita, tiene 5 meses, pero aún recurro a los recursos que papá y mamá tenían en su momento. Ahora sí yo me pregunto: ¿qué haría mi papá o mi mamá en este caso? Cuando al principio yo cuestionaba todo, sus decisiones, pero papá y mamá educan en cuanto al amor, en cuanto al miedo que tienen de que a ustedes les pase algo, y también en lo que ellos aprendieron de sus padres. Entonces, yo siempre les digo a los adolescentes cuando van conmigo: es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me deja salir a las 3, 4 de la mañana en barriles, en trébol. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? A las 3, 4 de la mañana, un adolescente en trébol. Pero bueno, ¿sí? Papá educa en el amor y en el miedo que tiene a que te pase algo a ti.
Ahí quiero que ustedes desarrollen la empatía con los padres. Nosotros como papás tenemos miedo de que tú te mueras, de que a ti te pase algo, ¿sí? Por eso te ponemos límites, por eso te decimos que no te juntes con tal persona. No porque quiero que sea así, infeliz. No por eso te pongo límites como padre. Yo educo en el amor y en el miedo que tengo a perderte a ti como hijo. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos eso, ahora sí, veamos las normas y las reglas que papá nos pone. Es que mi papá nada más me deja hasta las 10 de la noche. Y mis amigas andan hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero es que mi mamá no me deja ir a Trébol cuando yo tengo 16 años. Es que mi mamá no me deja ir a Sky y todos andan allá, todos mis amigos. Entendamos que papá y mamá nos educan desde el miedo que tienen de perdernos. Si nosotros tenemos un deber como papás es mantenerlos con vida y mantenerlos seguros. ¿De qué? De lo que les pueda pasar. Hay un chiste de Sofía Niño Rivera y dice, la experiencia de ser mamá, dice, es que estoy viviendo con una persona que todo el tiempo está intentando morir, que en este caso pues son los bebés y ustedes como adolescentes. ¿Sí? A ustedes no les importa andar jugando carreras, a ustedes no les importa andar 7 personas en una moto hechos tiro en las calles, a ustedes no les importa eso, lo ven chido, lo ven como adrenalina, lo ven algo espectacular, pero a mí como papá me da miedo que te llegue a pasar algo, ¿sí? Y hemos visto muchísimos casos de ese tipo, que le pasó un accidente por andar en las carreras, por andar en moto, por andar en muchísimas cosas, pero lo hacemos desde el miedo que tenemos a perderte como hijo, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que las normas y que las reglas de papá y mamá, muchísimas de las veces están más basadas en el miedo que en el amor, en el miedo que tienen a perderte. Pero también esas reglas y esas normas están basadas en el amor, en el cariño, porque te quieren, porque te aman, porque te quieren conservar. Entonces, mi deber como hijo es tratar de entender que papá me está cuidando de no morir, aunque yo no lo vea ahorita, ¿sí? Yo como hijo tengo que aprender a no juzgar, a entender que papá y mamá también tienen emociones, a entender que papá y mamá tienen miedo de perderme y por eso me ponen reglas, por eso me ponen límites, por eso me dicen no te juntes con tal, por eso me dicen no pruebes tal cosa, no porque me quieran tener preso, porque me quieran tener como un recluta, soldado ahí en la casa, tienen miedo de perderte. Es más doloroso ver perder a un hijo que un hijo ver perder a un padre. En la etapa del desarrollo del ser humano, así se vive. El papá es el que tiene que morir primero, mamá es la que tiene que morir primero. Pero ¿qué pasa cuando un papá ve perder a un hijo? Se le acaba el mundo porque no estamos preparados para eso. Ustedes lo van a entender más adelante. Pero papá y mamá educan en el amor, a como a ellos los enseñaron, y en el miedo que tienen a perderlos a ustedes. También otro punto importante para desarrollar una comunicación o una relación sana, sería la comunicación asertiva, ¿sí? Ahorita hablábamos de eso en psicología, una comunicación asertiva. ¿Qué es esto? Decir claro y respetuosamente lo que yo estoy sintiendo. Yo como hijo estoy enojado, yo como hijo estoy triste, y siempre les digo esto, papá y mamá no son mis mejores amigos, para eso tienen a estos compañeros. A veces el error de papá es querer ser tu mejor amigo, pero no, su papel es ser papá y su papel es ser mamá. Él no es tu mejor amigo, sí es una persona en la que tú tienes que confiar, sí es una persona que te puede apoyar cuando tú tienes un problema. Pero, ¿qué pasa cuando papá se convierte en mi mejor amigo? Se pierden los límites que les había hablado hace rato. ¿Sí? Entonces, hay que darles una comunicación asertiva. Si yo estoy triste, voy y le digo estoy triste. Hablando de la manera en que nosotros expresamos nuestras emociones, una es pasiva. ¿Cómo es la pasiva? Voy, me encierro en mi cuarto y nadie me moleste. No le estás diciendo a tu papá que estás mal. Te estás yendo a encerrar a un cuarto y a reprimir tus emociones.
Lo que papá necesita es comunicación asertiva, acercarte, oye papá, me siento así, me está pasando esto, ¿sí? A eso me refiero con comunicación asertiva, acercarte y decirle abiertamente lo que te está pasando. Yo trabajo en un anexo, centro terapéutico, especialistas en adicciones, y muchos de los chicos dicen, es que papá no me escucha, es que yo no le dije a mi papá cómo me sentía, y me refugié en el cristal, en la marihuana, en la cocaína, porque se siente chido y te olvidas de tus problemas. La comunicación asertiva va a evitar que yo vaya y me refugie en una marihuana, en una cocaína, cristal, todo lo que tenga que ver con ese tipo de sustancias. La comunicación asertiva va a hacer que tú te sientas escuchado, que tú te sientas apoyado, ¿sí? Pero esto obviamente es algo que se tiene que ir nutriendo poco a poco. A lo mejor a papá en su formación no le enseñaron que era bueno decirle, oye papá, yo como hombre me siento triste. Y al principio va a ser difícil y papá no va a entender porque a él lo formaron distinto. Por eso les decía ahorita, papá educa también como a él lo educaron. Si a él le dijeron que los hombres no lloran y que es de maricones llorar, pues probablemente al principio así sea. Pero si yo me acerco, oye papá, me siento triste, oye mamá, me siento así, comunicación asertiva, ellos pueden ayudarte. La comunicación asertiva nos va a ayudar a prevenir muchísimas situaciones desagradables en nuestras vidas, caer en sustancias, autolesiones o incluso el suicidio, ¿sí? Muchísimas de las veces llegamos a él porque no nos sentimos escuchados, pero muchas de las veces tampoco dijimos que necesitábamos ayuda. Lo hicimos a través de omitir o de forma pasiva, yéndome a mi cuarto, encerrarme, no hablarle a nadie, aislarme. A lo mejor el mensaje es claro para los que saben leer las emociones, pero los que no, los papás que jamás le dijeron cómo era la tristeza, cómo era la alegría, cómo era el enojo, no van a entender ese mensaje. Entonces, la comunicación entre padre e hijo tiene que ser clara y confiando en que poco a poco se va a ir desarrollando cada vez más. Porque les digo, al principio a lo mejor a papá no le enseñaron a escuchar al hijo, porque a él no lo escucharon en su momento. Pero si lo estoy haciendo yo, me acerco, comunico y le digo cómo me siento, probablemente yo pueda ser escuchado y apoyado, ¿sí? Otro punto sería la independencia, o que sería la autonomía. Nosotros como hijos queremos ser independientes, queremos hacer nuestras propias metas, nuestros propios proyectos. Es válido, pero a veces también como papás cometemos el error de que plantamos en nuestros hijos las expectativas o los sueños que yo no pude cumplir, ¿sí? Yo como papá a veces cometo ese error, darle a mi hijo el sueño que yo no pude cumplir y a fuerza quiero que mi hijo sea bailarín, que mi hijo sea futbolista, que mi hijo sea músico, como en mi caso, ¿sí? A veces como papás cometemos ese error. Y en esta búsqueda de la independencia, de la autonomía, yo tengo que ser muy respetuoso a la hora de decir, papá, yo soy un ser independiente y en mi independencia me gustaría hacer cosas distintas a las que a ti te hubiera gustado que yo fuera, ¿sí? Eso habla también de la comunicación asertiva. Yo en la búsqueda de la independencia, yo en busca de ser un ser libre, tengo que ser respetuoso también con papá y con mamá. Tengo que ser empático, por eso englobé estos 3 temas. La empatía, la comunicación y la independencia. Yo sé que tú como adolescente buscas cosas para ti. Y en ese buscar cosas para ti tienes que ser respetuoso con papá. Acercarte y decir, no puedo o no me gustaría ser ingeniero civil, a mí me gustaría ser otra cosa, artista, pintor, lo que a ti te gustaría hacerlo. Buscar la independencia desde el respeto, ¿sí? A ti te gustan otro tipo de cosas, tienes otro tipo de intereses, pero hacerlo con respeto,
¿sí? Y por último, me gustaría hablarles sobre la gratitud. A veces nosotros como hijos creemos que papá tiene que hacer lo que tiene que hacer porque es su chamba. Y se me olvida decirle gracias por este suéter, gracias por este pantalón, gracias por estos zapatos, ¿sí? La gratitud es un punto clave también para tener una relación sana con papá. Lo digo desde la experiencia personal, a lo mejor porque yo soy pobre y batallo para conseguir dinero para mi bebé, pero yo todas las semanas estoy trabajando día a día para pagarle una niñera, pagarle leche, pañales, agua y toallitas. Eso es lo que me toca a mí como papá, mantenerla con vida, porque es lo que decíamos ahorita. Pero el día de mañana que mi hija me diga, es que tú ni me quieres, a la torre, o sea, la gratitud, ¿no me quieres? Te mantengo con vida, te doy del alimento, te doy escuela, te doy carro, y no es echarles a ustedes en cara lo que papá hace por ustedes. Es su deber, pues es mi papá, yo no pedí nacer, ¿no? Yo no pedí nacer, no lo decimos, no. Pero la gratitud, el agradecerle a papá, que hoy traemos unos tenis, a lo mejor son Charlie, a mí me hubiera gustado traer Nike, Adidas o Gucci, no sé, pero no los traemos, pero traemos algo con nosotros. Reconocer y valorar el esfuerzo que papá y mamá hacen para que yo pueda traer esto, ¿sí? Créeme que si tu papá te pudiera dar la mejor ropa, te la daría. Porque al menos en mi experiencia personal yo busco eso, ¿sí? Hace días fui a la farmacia, estaba yo en nutrición y me dice mi esposa, ya no tiene pañales, ve compra. Y le mando la foto a los de nutrición, le digo, ahorita vengo, voy a comprar pañales y les mandé pañales. Son de los Huggies. Dice, profe, de los mejores, no sé si sean los mejores, pero son de los que yo le puedo pagar ahorita. En su momento a lo mejor les voy a pagar otros que son más baratos o más caros, pero créeme que si tu papá te pudiera dar todo lo que él quisiera, te lo daría. Pero él te está dando lo que su bolsillo le está permitiendo darte. Ah, no es cierto, mi papá gana mucha lana y a mí me trae unos zapatillos ahí más o menos. No, a lo mejor ese dinero está designado para tus zapatos. Tenemos muchísimos otros gastos. La gratitud y el valorar el esfuerzo y el sacrificio que papá hace para nosotros. Esos son nuestros deberes. Esas son las cosas que hacen o que tengamos una relación sana y equilibrada con papá y con mamá, ¿sí? A manera de conclusión, yo como hijo no tengo que complacer las expectativas de papá o de mamá. Yo como hijo tengo que buscar una relación equilibrada a través de la empatía, de reconocer que papá me educa y me forma desde el amor y desde el miedo que tiene a perderme. También yo como hijo tengo el deber de practicar la gratitud y de valorar lo que papá y mamá hacen por nosotros. La comunicación asertiva va a ayudar a que tú puedas sentirte apoyado por papá y por mamá. Que ustedes están en la adolescencia, la etapa del desarrollo en la que su mayor protección es el otro, el igual, el amigo. Ahorita les interesa más quedar bien con el amigo que quedar bien con el papá. Es normal, papá también lo espera, porque es la etapa del desarrollo donde ustedes se encuentran. Pero seamos conscientes de que papá y mamá hacen cosas por nosotros. Ahorita su interés está más centrado en tener novio, tener novia, quedar bien con fulano, quedar bien con sutano, pero en ese proceso de quedar bien con uno y con otro, seamos conscientes de que papá y mamá están presentes en nuestras vidas y al final ellos siempre van a estar para nosotros, ¿sí? Lo mismo le digo a los adictos. ¿Dónde está tu compa, el que te invitó marihuana? ¿Por qué no viene a verte? Porque lo encerramos también. ¿Por qué no viene el compa que te enseñó el cristal? ¿Por qué no viene? Porque él no es tu compa en ese momento. Él quería a alguien con quien fumar y fuiste tú. No es porque realmente sea tu amigo, no es porque realmente puedas confiar en él, ¿sí? Pero no quiere decir que las amistades sean malas.
hay que buscar amistades también que nos lleven a crecer y que tengan los mismos valores que mencionamos ahorita, que sean personas que agradezcan a sus padres, personas que se comuniquen con sus padres, personas que sean empáticos con sus padres. Al menos desde mi perspectiva, como hijo y como padre, este es el mensaje que traía hoy para ustedes. Nadie nos enseña a ser papás. Va a haber papás que nos vamos a equivocar y un chorro, pero los educamos desde el miedo que tenemos a perderlos y desde el amor que nosotros tenemos. Y ese amor que nosotros tenemos es el amor que nos enseñaron nuestros padres a nosotros. Entonces, seamos empáticos con papá y con mamá, seamos agradecidos y aprendamos a comunicarnos, ¿sí? Muy bien, este es el mensaje que traía hoy para ustedes. Igual, el ser hijo trae muchísima alegría, muchísimos deberes, muchísimos compromisos, pero al final nosotros como hijos estamos bien. Vamos a estar bien si tenemos este tipo de relación con papá y con mamá. El aplauso es para ustedes. Muchísimas gracias.